en el lujo asfixiante de una residencia opulenta, donde el poder absoluto corrompe y el silencio oculta secretos mortales. Una joven empleada y un niño solitario forjan un vínculo que desafiará al dueño de todo. Lo que comienza como un acto de bondad, pronto se convierte en un peligroso juego de supervivencia. ¿Puede la verdad derribar un imperio construido sobre mentiras? ¿O será silenciada para siempre? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos oyes. Un despiadado multimillonario conocido por dirigir su imperio con miedo y control, ordena secretamente una trampa mortal dentro del ascensor privado de su mansión, con el objetivo de castigar a la callada empleada que se había ganado la confianza de su hijo y, sin saberlo, había descubierto oscuros secretos de su pasado. Pero justo cuando todo está en marcha, su hijo, emocionalmente distante, comienza a notar comportamientos extraños, escucha una conversación escalofriante a altas horas de la noche y, de repente, se da cuenta de que algo terrible está a punto de sucederle. A la única persona que alguna vez le ha mostrado afecto real. Nos encanta saber que Arturo Valdepeña era un multimillonario que hizo su fortuna en el sector de la construcción y logística. Vivía solo en una enorme mansión rodeado de muebles caros, pinturas y decoraciones que mostraban su riqueza. Pero a pesar de todo el lujo, la casa siempre estaba en silencio y no había risas ni alegría. Arturo no tenía amigos cercanos y no permitía que la gente se acercara demasiado. Cada parte de su vida estaba cuidadosamente planificada y cada detalle en su casa estaba arreglado, exactamente como él quería. Su compañía era enorme y poderosa, pero no fue construida con honestidad. Arturo usó la corrupción y el chantaje para hacer crecer su negocio. Pagó a funcionarios, manipuló contratos y usó los secretos de las personas para controlarlas. Incluso con este oscuro pasado, su imagen en público era perfecta. Sonreía para las cámaras, donaba dinero a organizaciones benéficas y pretendía ser un hombre de honor. Nadie fuera de su círculo sabía la verdad sobre cómo realmente había construido su imperio. Y así es exactamente como él lo quería. Dentro de la mansión el miedo lo controlaba todo. Los trabajadores, empleadas, conductores, jardineros, cocineros hacían sus trabajos rápida y silenciosamente. Tenían miedo de cometer errores porque Arturo podía explotar de ira sin previo aviso. No era el tipo de jefe que perdonaba errores. Incluso un pequeño problema podía llevar al despido de alguien. La gente susurraba sobre su frialdad y como nada parecía tocar su corazón. Todos en la casa seguían horarios estrictos y cada habitación tenía cámaras para asegurarse de que nadie lo desobedeciera. Su poder llegaba a cada rincón del edificio y nadie se atrevía a relajarse. El silencio en la casa era pesado. Se podía sentir que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a decirlo. No era solo el miedo a perder sus trabajos. Era algo más profundo. Arturo no solo controlaba su trabajo, controlaba sus vidas. Exigía lealtad, pero no daba nada a cambio. Esperaba obediencia, pero no ofrecía respeto. Gobernaba la mansión como un dictador, y nadie se sentía verdaderamente seguro allí. En esta enorme casa vivía un niño llamado Mateo. Tenía alrededor de 10 años. Era callado y tímido. Mateo no era el hijo biológico de Arturo, pero Arturo lo trataba como a un heredero. Sin embargo, eso no significaba amor o bondad. Mateo rara vez recibía abrazos o escuchaba palabras amables. La mayor parte del tiempo, Arturo lo ignoraba por completo. El niño vivía rodeado de juguetes caros, videojuegos y libros, pero ninguna de estas cosas podía reemplazar el afecto que nunca recibió. Tenía una habitación grande con todo lo que un niño podría desear, excepto calidez. Las niñeras iban y venían, nunca se quedaban mucho tiempo, y a ninguna se le permitía acercarse demasiado. Arturo no quería que Mateo creciera siendo blando. Creía que mostrar emociones era una debilidad. Así que Mateo aprendió a guardar sus sentimientos.
Se volvió temeroso de hablar demasiado o pedir atención. Caminaba por los pasillos como un fantasma desapercibido. El silencio que llenaba la casa también llenaba su corazón, y lentamente Mateo dejó de intentar ser visto. Arturo creía que el control era lo más importante del mundo. Controlaba su negocio, a sus empleados y su hogar. Nada sucedía sin su permiso. Si alguien lo traicionaba o lo decepcionaba, se aseguraba de que pagaran el precio. En los negocios, aplastaba a sus enemigos. Compraba sus compañías, exponía sus secretos o destruía sus reputaciones. No le importaba quién saliera herido mientras él se mantuviera en la cima. Pensaba que esto lo hacía fuerte. No creía en la confianza ni en la amistad. A sus ojos, todos tenían un precio o una debilidad. Solo respetaba el poder y había trabajado toda su vida para asegurarse de que nadie pudiera desafiar el suyo en casa. Actuaba de la misma manera. Cada comida estaba planificada. Cada movimiento del personal era monitoreado. Nadie lo cuestionaba, y si lo hacían, al día siguiente ya no estaban. A Arturo le gustaba esta sensación de control total. Le daba una sensación de seguridad, incluso si era a costa de la felicidad de todos los demás. A pesar de todo este poder, Arturo estaba solo. No tenía a nadie con quien hablar de verdad. Tenía reuniones, fiestas y eventos sociales, pero eran solo actuaciones. La gente le sonreía, pero era falso. Admiraban su dinero, no su carácter. En el fondo él lo sabía, pero no le importaba, o al menos fingía que no. Se decía a sí mismo que las emociones eran una distracción. Aún así, a veces, tarde en la noche, se sentaba en su enorme oficina con un vaso de whisky, mirando fotos antiguas. Había fotos de él cuando era joven, antes del imperio, antes de las mentiras. Pero esos momentos nunca duraban mucho. Cerraba el cajón con llave, terminaba su bebida y volvía al trabajo. Enterraba cualquier signo de debilidad. Arturo había elegido este camino hacía mucho tiempo, y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Creía que el amor y la bondad eran para los tontos y no tenía intención de convertirse en uno. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero aún así algo faltaba. Mientras tanto, Mateo continuaba viviendo como una sombra en su propia casa. El niño deambulaba por los pasillos, jugaba solo en su habitación y a veces se sentaba en silencio junto a la ventana, observando el mundo exterior. No entendía por qué Arturo nunca le sonreía o le hablaba como lo hacían otros padres. Solo veía el rostro serio, la voz fuerte y los ojos fríos. La casa, tan llena de cosas, se sentía vacía para él. El personal evitaba mirarlo demasiado tiempo, temiendo que pudiera causar problemas. Mateo no era un mal niño, simplemente no sabía cómo sentirse amado. Cada día era igual: desayunar solo, jugar solo, irse a la cama solo. Soñaba con escapar, pero no tenía a dónde ir. Todo lo que conocía era este lugar, y este lugar nunca se había sentido como un hogar. Arturo, gobernando sobre todo, nunca notó la tristeza en los ojos de Mateo. Creía que todo estaba bien. Creía que tenía el control total. Y creía que nadie se atrevería a desafiarlo. Sofía Ramos fue contratada para trabajar como ama de llaves en la mansión de Arturo Valdepeña. Era joven, callada y trabajadora. Sus deberes principales eran ayudar a limpiar la gran casa y también cuidar de Mateo, cuando fuera necesario. En su primer día, mientras cruzaba la puerta principal, notó de inmediato que algo andaba mal. El lugar estaba en silencio, como si nadie viviera realmente allí. El personal no hablaba a menos que fuera necesario, y todos parecían tensos. Sofía no hizo muchas preguntas. Solo asintió, escuchó y siguió el horario que le dieron. Su trabajo incluía limpiar ciertas habitaciones y asegurarse de que Mateo estuviera a salvo cuando el resto del personal estuviera ocupado. Vio al niño por primera vez en un pasillo sosteniendo un coche de juguete, mirándola con callada curiosidad. No dijo ni una palabra. Sofía le sonrió y él apartó la mirada rápidamente. Incluso en ese pequeño momento pudo ver que no estaba acostumbrado a la amabilidad. Algo en eso la hizo querer protegerlo. Sofía no intentó forzar una conexión con Mateo. Sabía que los niños necesitaban tiempo. Pero él comenzó a aparecer más a menudo cuando ella estaba cerca.
A veces se paraba cerca de la puerta de la cocina, fingiendo buscar un bocadillo. Otras veces la seguía en silencio mientras ella limpiaba la sala de estar. Sofía nunca lo apartó. Le hablaba suavemente, le explicaba lo que estaba haciendo y a veces le preguntaba si quería ayudar a doblar una toalla o llevar un juguete. Mateo asentía o negaba con la cabeza, pero se quedaba cerca. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentarse a su lado, mientras ella trabajaba. No era hablador, pero Sofía podía sentir que disfrutaba de su presencia. Ella nunca le levantó la voz, nunca lo ignoró, y siempre respondió a sus preguntas con paciencia. Mateo comenzó a sonreír un poquito cuando ella entraba en la habitación. Por primera vez en su vida, alguien estaba siendo amable con él, y Sofía, viendo cuánto necesitaba afecto el niño, se lo dio libremente. Arturo notó el cambio. Desde su oficina o el pasillo de arriba, a veces veía a Mateo hablando con Sofía o entregándole un libro. No le gustó, no dijo nada directamente, pero su rostro siempre se tensaba cuando Sofía y Mateo estaban juntos. Arturo prefería el control y la distancia. Creía que demasiada cercanía volvía débiles a las personas. Esperaba que el personal hiciera su trabajo y nada más. Sofía, sin embargo, estaba siendo demasiado cálida a sus ojos. Aún así, ella no estaba rompiendo ninguna regla. Limpiaba, seguía el horario y no lo desafiaba. Pero la forma en que Mateo la seguía lo molestaba. Había pasado años manteniendo al niño a distancia y ahora alguien se estaba acercando demasiado. Arturo no confrontó a Sofía, pero la tensión creció. Sofía sentía sus ojos sobre ella a veces, agudos y fríos. Sabía que tenía que tener cuidado. Esta no era una casa normal y Arturo no era un hombre normal. Aún así, no podía ignorar al niño. Él necesitaba a alguien y ella estaba allí. Mientras Sofía trabajaba por la casa, comenzó a notar cosas extrañas. Algunas puertas estaban siempre cerradas con llave, incluso durante el día. Una en particular, al final de un pasillo cerca de la oficina de Arturo, tenía 2 cerraduras y una cámara apuntando directamente hacia ella. Sofía nunca vio a nadie entrar o salir. Una vez, mientras limpiaba el polvo de la oficina, vio papeles esparcidos sobre el escritorio. No tocó nada, pero un documento tenía una lista de nombres con números al lado. Algunos nombres tenían marcas rojas. Otro papel tenía fotos adjuntas, rostros que no reconoció. Antes de que pudiera mirar más de cerca, Arturo entró y ella retrocedió rápidamente, fingiendo limpiar el estante. Él no dijo nada, pero sus ojos la observaron durante mucho tiempo antes de volver a su silla. Sofía salió de la habitación en silencio. Después de eso fue más cuidadosa. Hizo su trabajo y se mantuvo callada, pero no olvidó lo que había visto. Algo en esa casa andaba mal y lo sentía profundamente. A pesar de la extraña atmósfera y la actitud fría de Arturo, Sofía se centró en Mateo. Cada día, el vínculo entre ellos crecía. Comenzó a leerle cuentos antes de dormir, si su horario lo permitía. A veces simplemente se sentaban y hablaban, o él le mostraba dibujos que hacía. Sofía lo elogiaba, lo animaba y siempre lo escuchaba. Mateo comenzó a abrirse lentamente. Le dijo que no recordaba a su madre. Dijo que Arturo nunca lo abrazaba. Sofía no prometió nada, pero le dijo que él era importante. Sus palabras eran simples, pero Mateo se aferró a ellas. El resto del personal notó el cambio. El niño sonreía más, comía mejor. Incluso comenzó a hacer dibujos de una mujer con cabello castaño, el cabello de Sofía. Ella se estaba convirtiendo en más que una simple trabajadora. Para él, era la única persona que le mostraba afecto. Sofía nunca intentó actuar como una madre. Su presencia llenaba un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. En una casa fría, ella era la única luz cálida. Sofía nunca dejó de ser cuidadosa. Sabía que Arturo no confiaba en ella. A veces lo sorprendía mirándola a través del reflejo de un espejo o mientras pasaba por el pasillo. Pero ella no hacía nada para provocarlo. No hacía preguntas ni tocaba nada que no fuera su deber. Se centraba en limpiar y en Mateo. Solo eso era suficiente para seguir adelante.
Mateo la necesitaba y ella no podía darle la espalda. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, a veces pensaba en irse. El lugar estaba lleno de secretos, pero entonces recordaba la sonrisa del niño, o la forma en que esperaba, junto a las escaleras cada mañana, esperando que ella estuviera allí. Sofía se quedó. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que su presencia estaba marcando la diferencia. Con el tiempo, se convirtió en la única persona en la vida de Mateo que le mostraba un amor constante. Nunca dijo mucho al respecto, pero sus acciones eran claras. Sofía había encontrado un propósito. Mateo había encontrado a alguien que se preocupaba. A medida que pasaban las semanas, Sofía comenzó a notar cosas extrañas sobre cómo funcionaba la casa. La rutina diaria parecía normal al principio, horarios de limpieza, horas de comida y noches tranquilas, pero había patrones que no tenían sentido. Arturo pasaba muchas noches encerrado en su oficina. Incluso cuando el resto de la casa estaba dormido, la luz debajo de la puerta de su oficina permanecía encendida. A veces pasaba por allí y lo oía hablar en voz baja por teléfono, siempre serio y cortante. No quería a nadie cerca de él durante esas horas. Por las mañanas, Sofía veía sobres nuevos en el escritorio u hombres entregando paquetes sellados en la entrada trasera. Estas entregas nunca se registraban ni se mencionaban. Los guardias o asistentes que las recibían nunca hablaban. Todo parecía demasiado organizado para ser aleatorio. Sofía no estaba segura de lo que estaba pasando, pero no parecía legal. Algo más profundo estaba sucediendo a puerta cerrada, y la casa ya no se sentía solo estricta. Estaba empezando a sentirse peligrosa y llena de secretos. Una tarde, Sofía estaba limpiando el ascensor privado que solo Arturo usaba. Normalmente estaba cerrado con llave, pero ese día estaba abierto y sin vigilancia. No dudó. Entró para limpiarlo rápidamente y notó algo extraño en un compartimento lateral. Detrás de un panel suelto había una pila de carpetas. Sacó algunas y vio que estaban marcadas con códigos extraños y nombres de compañías de las que nunca había oído hablar. Los nombres parecían falsos, y algunos tenían sellos y firmas que parecían incorrectos. Un documento enumeraba grandes sumas de dinero moviéndose entre diferentes cuentas. Sofía no sabía mucho de negocios, pero podía decir que esto no era normal. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tomó fotos de los documentos con su teléfono y volvió a colocar todo con cuidado exactamente donde estaba. Esa noche imprimió copias y las escondió dentro de su equipaje. No sabía qué planeaba hacer, pero quería pruebas. Algo ilegal estaba sucediendo y acababa de encontrar la primera pieza. Sofía intentó actuar con normalidad después de eso, pero no pudo ocultar su tensión por completo. Se movía con más cuidado por la casa y prestaba más atención a los movimientos de Arturo. Mateo lo notó. Era más agudo de lo que la mayoría de la gente creía. Una mañana, mientras estaban en la cocina, le preguntó a Sofía si algo andaba mal. Ella sonrió y dijo que todo estaba bien, pero él no le creyó. Más tarde ese día, le preguntó a su padre sobre la compañía. No preguntó mucho, solo por qué la gente traía dinero o por qué siempre había reuniones secretas. La reacción de Arturo fue inmediata y dura. Levantó la voz y le dijo a Mateo que nunca volviera a preguntar sobre el trabajo. Su tono asustó tanto al niño que corrió a su habitación y no salió durante horas. Sofía quería consolarlo, pero sabía que Arturo estaría observando de cerca ahora. Las cosas estaban empeorando. Ella había cruzado una línea al mirar esos documentos, y ahora incluso Mateo se había visto envuelto en algo que no entendía. Arturo no era tonto. No lo demostraba, pero sentía que algo andaba mal. Era paranoico por naturaleza y no confiaba en nadie, especialmente en los nuevos empleados. Después de las preguntas de Mateo, comenzó a sospechar que alguien en la casa había estado hablando con el niño. No le dijo nada directamente a Sofía, pero ella notó un nuevo comportamiento. Los guardias comenzaron a revisar las habitaciones con más frecuencia. Pequeños dispositivos aparecieron en las esquinas, cámaras ocultas. Arturo ordenó la instalación de un nuevo sistema de seguridad, alegando que era por seguridad. Sofía sabía que no era solo por seguridad.
Era por control. Comenzó a revisar cada habitación en la que entraba, cada superficie que tocaba. Dejó de usar su teléfono dentro de la casa y comenzó a guardar los documentos copiados en un lugar donde Arturo nunca pensaría en buscar. La sensación de ser observada se volvió constante. La mansión, que antes era solo fría y estricta, ahora se sentía como una trampa. Sofía se dio cuenta de que tenía que ser aún más cuidadosa. Un error podría llevar a que todo se desmoronara. O peor, cada día la casa se volvía más pesada con la tensión. Sofía hacía su trabajo. Limpiaba cada área asignada y hablaba solo cuando era necesario. Limitaba su tiempo en habitaciones con cámaras y dejó de hacer preguntas. Evitaba a Arturo siempre que podía. Aún así, cada vez que veía a Mateo, sentía una pequeña sensación de paz. El niño todavía sonreía cuando la veía, aunque solo fuera un poco. Confiaba en ella y eso lo era todo. Cuando estaba con él se sentía valiente. Él no entendía el peligro a su alrededor, y Sofía no quería que lo hiciera. Lo protegía lo mejor que podía con pequeñas cosas, manteniéndolo alejado de Arturo cuando estaba enojado, asegurándose de que tuviera a alguien con quien hablar. Pero el miedo siempre estaba allí. Había visto demasiado. Tenía pruebas de cosas que Arturo quería ocultar, y sabía que él haría cualquier cosa para proteger sus secretos. Pero Sofía se quedó. Mientras Mateo estuviera en esa casa, no iba a dejarlo solo en ella. Cada noche, Sofía revisaba los documentos de nuevo, asegurándose de que todavía estuvieran a salvo. No sabía si debía mostrárselos a alguien, pero sabía que no podía dejar que fueran destruidos. Estaba asustada, pero tenía que mantener la calma. No sabía de lo que Arturo era capaz si descubría lo que había hecho. Se mantuvo fuera de su camino, evitó su oficina y guardó silencio. Pero incluso con todo el miedo, todavía esperaba ver a Mateo cada día. Su presencia le recordaba por qué no se había ido todavía. Su seguridad era más importante que su miedo. Incluso cuando la casa se sentía como una prisión, la sonrisa de Mateo le daba fuerzas. Se aferró a ese sentimiento todos los días. Se dijo a sí misma que se mantuviera enfocada, que esperara el momento adecuado. Las cosas se estaban poniendo más peligrosas, y sabía que la situación estaba llegando, lentamente a un punto en el que algo tendría que cambiar. Pero por ahora, Sofía mantuvo su secreto oculto, y mantuvo a Mateo a salvo. Arturo Valdepeña finalmente se había dado cuenta de que alguien dentro de su casa había tomado archivos confidenciales de su oficina. No sabía cómo, pero sabía que había sucedido. Faltaban documentos importantes y se había accedido a algunas copias digitales en momentos extraños. Durante días se quedó despierto hasta tarde, revisando las grabaciones de seguridad y los registros telefónicos, tratando de descubrir quién era el traidor. Cuando vio a Sofía limpiando cerca del ascensor privado el día en que los archivos se movieron por última vez, todo encajó en su mente. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. Su instinto le dijo que era ella. La idea de que una simple ama de llaves se hubiera atrevido a cruzarse en su camino lo enfureció. Arturo no era el tipo de hombre que perdonaba la traición. Quería venganza, pero también la quería silenciosa. Sin policía, sin ruido, sin atención. Para él, Sofía era solo otro problema que necesitaba desaparecer. Al igual que otros que se habían interpuesto en su camino antes, comenzó a planificar cuidadosamente. Arturo sabía cómo hacer que las cosas parecieran accidentes. Lo había hecho antes en los negocios cuando quería que alguien fuera removido o silenciado. Esta vez quería la misma precisión. La muerte de Sofía tenía que parecer natural, inesperada y limpia. Llamó a uno de sus técnicos de confianza, un hombre que manejaba los ascensores y las cámaras de la casa. La conversación tuvo lugar tarde en la noche en su oficina. El tono de Arturo era frío y directo. Le ordenó al técnico que ajustara el ascensor privado, el que Sofía usaba a menudo para llevar los suministros de limpieza arriba. La tarea era simple: crear un fallo mecánico que hiciera que el ascensor cayera repentinamente. Sería rápido, final e imposible de rastrear. Arturo pagó en efectivo y le advirtió al hombre que nunca más hablara de ello. Cuando el técnico se fue, Arturo se sirvió una bebida,
convencido de que el problema estaba a punto de resolverse. En su mente, el destino de Sofía ya estaba sellado. Durante los siguientes días, Arturo actuó con normalidad, pero había algo más frío en su comportamiento. No hablaba mucho con el personal, y sus ojos seguían a Sofía cada vez que pasaba. Sofía sintió que algo andaba mal. La tensión en la casa era insoportable y notó pequeños cambios. La forma en que los guardias susurraban, cómo el técnico se quedaba más tiempo cerca del ascensor de lo habitual. Aún así, no sabía el peligro en el que se encontraba. Mateo, mientras tanto, pasaba más tiempo con ella que nunca. La ayudaba a limpiar, le hacía preguntas e incluso hacía dibujos para ella. Sofía sonreía a través de su miedo, fingiendo que todo estaba bien por el bien del niño. Pero Mateo había vivido en esa casa el tiempo suficiente para sentir cuándo las cosas iban mal. Notó cómo cambiaba el humor de su padre cada vez que Sofía entraba en la habitación. La expresión de Arturo se volvía más oscura, más fría, como si estuviera esperando que algo sucediera. El niño no podía explicarlo, pero sabía que algo malo se avecinaba. Una noche, mientras caminaba hacia la oficina de su padre para pedir un libro, Mateo se detuvo al oír voces. La puerta estaba ligeramente abierta y reconoció el tono de su padre, enojado y serio. Arturo estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro. Mateo escuchó en silencio. Las palabras fueron cortas pero aterradoras. Tiene que hacerse mañana, sin errores. Quiero que este problema desaparezca. El niño se congeló. No entendió todo, pero la forma en que Arturo habló hizo que se le revolviera el estómago. Había oído ese mismo tono cuando su padre despedía a la gente o castigaba a los trabajadores. Mateo no sabía qué significaba problema, pero en el fondo temía que se tratara de Sofía. Sus manos comenzaron a temblar. Se alejó de la puerta antes de que Arturo lo notara y corrió a su habitación. Esa noche no pudo dormir. Pensó en la sonrisa de Sofía, su paciencia, la forma en que lo hacía sentir seguro. No podía imaginar perderla, pero estaba seguro de que su padre estaba planeando algo terrible. A la mañana siguiente la mansión se sentía diferente. El aire estaba cargado de tensión. Sofía continuó con sus deberes, sin saber que su vida estaba en peligro. Usó el ascensor como siempre lo hacía, llevando suministros de limpieza y lavandería. Mateo la seguía, más ansioso de lo habitual. No sabía cómo decirle lo que había oído. Si decía la verdad, Arturo podría castigarlo o lastimarla más rápido. Pero quedarse callado se sentía peor. Durante el desayuno, Arturo los observó a ambos con atención. Habló con calma, incluso sonrió una vez, pero había algo antinatural en ello. Cada vez que Sofía caminaba hacia el ascensor, el pecho de Mateo se oprimía. Quería decir algo, pero el miedo mantenía su boca cerrada. El técnico llegó de nuevo. Ese día, con la excusa de revisar el nuevo sistema de seguridad. Sofía no lo cuestionó. Solo asintió educadamente y continuó su trabajo. Ninguno de ellos sabía que cada movimiento la estaba acercando a una trampa mortal cuidadosamente, preparada por el propio Arturo. A medida que avanzaba el día, el silencio en la casa se hizo más pesado. El personal evitaba las conversaciones, sintiendo que Arturo estaba de uno de sus humores. Sofía continuó limpiando, pero no podía quitarse la sensación de ser observada. Mateo la siguió hasta que ella le dijo amablemente que fuera a descansar. Él no quería irse, pero ella sonrió y prometió hablar más tarde. Cuando ella entró en el ascensor, Mateo se quedó al final del pasillo observando. Su corazón latía con fuerza. Recordó la voz de su padre. Las palabras sobre acabar con el problema y el pánico llenó su pecho. No podía quedarse quieto. Se dio la vuelta y corrió hacia la oficina, esperando encontrar a alguien, a cualquiera, para detenerlo. Abajo, Arturo estaba sentado tranquilamente en su estudio, esperando una llamada del técnico. Para él, esto era solo otra tarea, otro cabo suelto que atar. La mansión, una vez silenciosa, ahora se sentía viva con tensión y miedo. Cada segundo parecía que podría ser el último. A la mañana siguiente todo comenzó como cualquier otro día. Sofía se despertó temprano, se vistió y preparó su carrito de limpieza. Tenía una lista de habitaciones que limpiar y comenzó
con las del piso superior. Como siempre, usó el ascensor privado para llegar a esa parte de la mansión. Caminó lentamente hacia él, sosteniendo un cubo y algunos productos de limpieza. Nada parecía diferente. El pasillo estaba silencioso y la puerta del ascensor estaba abierta esperando. Sofía se acercó. En ese preciso momento, Mateo apareció corriendo por la esquina, gritando su nombre. Tenía la cara roja y parecía aterrorizado. Le gritó que se detuviera y que no entrara. Ella se volvió sorprendida por su voz, y antes de que pudiera responder, Mateo se arrojó frente al ascensor y bloqueó la entrada con sus brazos. Estaba llorando, temblando y gritando que era una trampa. Sofía se congeló. Algo en los ojos del niño la hizo escuchar. Dio un paso atrás, insegura de lo que estaba sucediendo. Mateo no podía parar de llorar. Seguía repitiendo lo mismo. Es una trampa, no entres. Quiere hacerte daño. Sofía estaba confundida, tratando de calmarlo mientras miraba a su alrededor, pero Mateo no la dejó moverse. La apartó de la puerta justo cuando el ascensor hizo un ruido extraño. Entonces, sin previo aviso, el ascensor se desplomó. Las puertas temblaron violentamente y un fuerte ruido de choque resonó por el pasillo. Sofía saltó hacia atrás, abrazando a Mateo con fuerza. Unos segundos antes, y habría estado dentro. El carrito de limpieza dejado en el borde fue arrastrado ligeramente hacia adelante y volcó. Todo lo que había dentro se derramó por el suelo. Sofía miró fijamente el hueco del ascensor, completamente en silencio, con el cuerpo congelado. El sonido del impacto aún resonaba en sus oídos. Se dio cuenta de lo que acababa de pasar. No había sido un mal funcionamiento. No había sido un accidente. Si Mateo no la hubiera detenido, estaría muerta. Miró al niño que seguía llorando, agarrándola con fuerza. El ruido del choque hizo que todos corrieran. El personal vino de diferentes partes de la casa, luciendo conmocionado y confundido. El mayordomo, 2 empleadas e incluso el jardinero corrieron al pasillo. Arturo llegó al final. Parecía tranquilo, pero ligeramente sin aliento, fingiendo no saber lo que había sucedido. Hizo preguntas y actuó sorprendido como todos los demás, pero algo en su rostro no coincidía con sus palabras. Sofía lo observó con atención. Notó que Mateo se negaba a mirar a su padre. El niño se aferró a ella y sollozó más fuerte cuando Arturo se acercó. Sofía podía sentir su cuerpo temblar. Cuando una de las empleadas preguntó qué había pasado, Mateo de repente señaló a Arturo y gritó: «Él lo hizo. Quería lastimarla. Hizo que el ascensor se cayera». Todos se congelaron. El silencio en el pasillo era pesado. Nadie sabía qué decir. Arturo miró a su alrededor, tratando de ocultar su ira. Forzó una expresión de preocupación, pero la voz llorosa de Mateo lo dejó claro. Él sabía la verdad. Algunos de los trabajadores intentaron calmar a Mateo, pensando que solo estaba asustado y confundido. Le dijeron amablemente que los accidentes ocurren y que nadie tenía la culpa. Pero Mateo siguió repitiendo sus palabras cada vez más fuerte. «Mi papá quería que se fuera. Le dijo a alguien que rompiera el ascensor». Cuanto más lo decía, más nervioso se ponía el personal. Sofía estaba a su lado, todavía conmocionada, sin decir nada todavía. Miró a Arturo y vio la mirada fría en sus ojos solo por un segundo. Rápidamente la reemplazó con falsa preocupación, arrodillándose junto a Mateo y diciendo que llegaría al fondo de esto. Pero Sofía no lo creyó. Recordó el extraño comportamiento de los últimos días, la visita del técnico y la forma en que Arturo la había estado observando. Las piezas estaban encajando. Mateo no había entendido mal nada. Le había salvado la vida. Sofía sintió un miedo frío instalarse dentro de ella. Si Arturo había planeado esto una vez, podría intentarlo de nuevo. Y la próxima vez podría no tener tanta suerte. Sofía sostuvo la mano de Mateo con fuerza mientras el área del ascensor era acordonada y los trabajadores eran enviados lejos. Arturo le dijo al personal que todo sería investigado. Dijo que llamarían a la compañía de ascensores y obtendrían un informe completo. Pero Sofía ya no escuchaba sus palabras. Su mente estaba en otra parte. Seguía pensando en lo cerca que había estado de morir. Había confiado en la rutina, confiado en la casa. Ahora se daba cuenta de que nada era seguro.
el hombre que dirigía la casa, el hombre que le pagaba. Había intentado matarla y casi lo había logrado. Miró a Mateo, todavía llorando a su lado, y sintió tanto miedo como gratitud. Él había arriesgado todo para evitar que ella entrara. De alguna manera, incluso a su corta edad, había sabido que el peligro era real. Sofía ya no tenía dudas. Este no era solo un mal lugar, era uno peligroso. No podía bajar la guardia de nuevo, y sobre todo no podía dejar a Mateo solo en él. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse y las cosas se calmaron, Sofía llevó a Mateo a su habitación y se sentó con él hasta que dejó de llorar. Le preguntó amablemente cómo sabía lo del ascensor y él le contó todo. Dijo que había escuchado a Arturo hablando por teléfono la noche anterior, hablando de deshacerse del problema. Dijo que simplemente supo que el problema era ella. Sofía creyó cada palabra. No sabía qué haría a continuación, pero sabía una cosa con certeza. No podía confiar en Arturo y no podía dejar a Mateo desprotegido. Ese día lo cambió todo para ella. Ya no era solo un ama de llaves. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo peligroso, y tenía que tomar una decisión. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era sentarse junto a Mateo, sosteniendo su mano, agradeciéndole en silencio por salvarle la vida. No lo demostraba en su rostro, pero por dentro estaba más asustada que nunca. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos oyes. En los días que siguieron al incidente del ascensor, Sofía actuó como si nada hubiera pasado. Continuó con sus tareas, siguió su horario y habló educadamente con todos. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro estaba alerta y cautelosa. Cada paso que daba dentro de la mansión ahora se sentía peligroso. Evitó usar el ascensor por completo y prestó atención a cada palabra que decía Arturo. Cuando estaba sola, comenzó a buscar respuestas. Revisó dispositivos antiguos, miró en cajones y revisó cuidadosamente la computadora de la oficina cuando la dejaban desbloqueada. Después de varios intentos, encontró una carpeta de mensajes entre Arturo y el técnico del ascensor. Los mensajes de texto eran cortos, pero claros. Discutían ajustes técnicos, horas específicas y pagos. Confirmaba lo que temía. El ascensor había sido sabotajeado a propósito. Sofía copió los mensajes a una memoria USB y la escondió en su bolso. Esa noche se lo mostró a Mateo en secreto. Le dijo que no se lo dijera a nadie, especialmente a Arturo. El niño asintió entendiendo el peligro. Mateo escuchó en silencio mientras Sofía explicaba lo que había encontrado. Hizo preguntas simples, tratando de entender por qué alguien haría algo así. Sofía le explicó amablemente que algunas personas hacen cosas terribles para proteger sus secretos. Le dijo que lo que le mostró tenía que quedar entre ellos. Si alguien se enteraba, ambos podrían estar en peligro. Mateo parecía asustado, pero prometió no decir ni una palabra. Después de ese momento algo cambió entre ellos. Confiaban el uno en el otro más que nunca. Pero no todos estaban ciegos a su cercanía. Arturo había estado observando. Notó cómo Mateo siempre se sentaba cerca de Sofía, cómo susurraban a veces en el pasillo y cómo Sofía había estado caminando por ciertas partes de la mansión más de lo habitual. No tenía pruebas, pero su sospecha se hizo más fuerte. Arturo no le gustaba que la gente le ocultara cosas. Ya había fallado una vez con el plan del ascensor. Ahora quería deshacerse de Sofía de una manera diferente, una que no arriesgara el fracaso. Una mañana, sin previo aviso, Arturo llamó a la policía a la mansión. Afirmó que Sofía había robado documentos privados de su oficina y había usado la computadora de la compañía sin permiso. Cuando llegaron los oficiales, la encontraron en la cocina. Estaba sorprendida, pero mantuvo la calma. Le pidieron que lo siguiera a una habitación privada para interrogarla. Arturo estaba cerca, actuando serio y decepcionado. El personal observaba desde la distancia, susurrando.
Sofía se sentó con los oficiales y respondió a todas sus preguntas. Dijo que nunca había tocado nada personal, nunca había robado nada y no sabía de qué estaban hablando. Mantuvo la voz firme e intentó mantenerse confiada, pero la policía solo había escuchado la versión de Arturo y su poder y nombre tenían peso. No le creyeron, pidieron revisar su teléfono y su bolso, pero ella ya había escondido la memoria USB en un lugar seguro la noche anterior. Después de una larga charla, los oficiales dijeron que continuarían la investigación. Por ahora, estaba suspendida del trabajo. A Sofía le dijeron que abandonara la mansión de inmediato. No se le permitió despedirse del personal ni de Mateo. Dos guardias la siguieron a su habitación. Observaron cómo empacaba algunas cosas y luego la acompañaron hasta la puerta principal. Mateo se enteró demasiado tarde. Cuando corrió a buscarla, ella ya estaba afuera hablando con el conductor. Gritó su nombre, pero un guardia le bloqueó el paso. Ella no hizo nada, lloró. Están todos equivocados. Pero nadie escuchó. Arturo estaba en el pasillo con los brazos cruzados, sin mostrar emoción. Sofía miró hacia atrás por última vez y vio el rostro de Mateo en la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. Saludó rápidamente tratando de mantenerse fuerte. Le rompía el corazón dejarlo atrás, especialmente sabiendo qué tipo de hombre era realmente Arturo. Pero no entró en pánico. Sabía que no podía proteger a Mateo desde el exterior. Todavía no. Primero, tenía que terminar lo que había comenzado. Tenía que probar la verdad y exponer a Arturo por quién era realmente. Fuera de la mansión, Sofía se mantuvo callada y cuidadosa. No volvió a su apartamento. En su lugar, contactó a un antiguo empleado de la compañía de Arturo, un hombre que se había ido meses atrás en extrañas condiciones. Se encontraron en un café tranquilo lejos del centro de la ciudad. Ella le contó todo lo que había sucedido y para su sorpresa, él no se sorprendió. Dijo que él también había visto cosas, pero nunca tuvo el coraje de hablar. Accedió a ayudar. Tenía acceso a registros antiguos, correos electrónicos y registros de transacciones. Juntos comenzaron a reunir más pruebas. Cada noche, Sofía revisaba archivos y capturas de pantalla. Cuanto más veía, más claro se volvía. Arturo había construido su imperio sobre mentiras, amenazas y tratos ilegales. Guardó cada archivo de forma segura e hizo 2 copias de seguridad de todo. No sabía cuánto tiempo llevaría, pero ahora estaba segura. No solo iba a probar su inocencia, iba a derribar a Arturo por ella misma, por Mateo y por todos los que alguna vez habían sido lastimados por él. Mateo, todavía atrapado dentro de la mansión, no olvidó a Sofía. La extrañaba todos los días. No confiaba en nadie más, ni siquiera en las empleadas o tutores. Intentó preguntar por ella, pero todos evitaban el tema. Arturo le advirtió que no volviera a hablar de ella, pero el niño recordaba sus palabras. No le digas a nadie. Ten cuidado. Intentó actuar con normalidad, pero siempre estaba escuchando, siempre observando. Mientras tanto, Sofía continuaba reuniendo pruebas. Se mantuvo en silencio. Trabajó en segundo plano y nunca se detuvo. Su mente estaba clara. Había sido blanco de un ataque, removida y acusada, pero no iba a desaparecer. Tenía demasiado por lo que luchar. Incluso si nadie le creía ahora, la verdad estaba de su lado. Siguió trabajando con el ex empleado, verificando cada archivo 2 veces y preparando su próximo movimiento. No importaba cuán poderoso fuera Arturo, Sofía ya no tenía miedo. Había enfrentado la muerte, acusaciones falsas y el corazón roto. Ahora tenía una misión, y no iba a parar hasta que el mundo viera quién era realmente Arturo. Durante su investigación, Sofía continuó hurgando en cada documento, correo electrónico y carpeta a los que el ex empleado podía darle acceso. La mayoría de los archivos se centraban en delitos financieros, contratos falsos, transferencias de dinero y compañías fantasma. Pero una noche abrió una carpeta llamada Registros Familiares. Parecía no estar relacionada al principio, pero dentro encontró algo que la detuvo por completo. Entre archivos escaneados y papeles escaneados, había un documento que confirmaba algo horrible. Mateo había sido adoptado ilegalmente. El papel tenía el nombre de un orfanato cerrado,
y junto a él había firmas que parecían falsificadas. Las manos de Sofía comenzaron a temblar, aunque los archivos mostraban pruebas de que Arturo había pagado grandes sumas de dinero para mantener todo en silencio. Había borrado la identidad original de Mateo y la había reemplazado con registros falsos que mostraban a Arturo como su padre biológico. Había recibos de pago, una carta del director del orfanato y correos electrónicos entre abogados. Todo era real. Sofía ahora entendía que Mateo no solo había sido maltratado, había sido utilizado desde el principio. Sofía sintió náuseas. Cuanto más leía, peor se ponía. Quedó claro que Arturo no había adoptado a Mateo por amor. Había usado al niño para construir una imagen falsa de sí mismo. Un hombre con corazón, un hombre de familia en quien la gente podía confiar. Esta imagen lo ayudó a evitar investigaciones profundas, esquivar auditorías fiscales y ganar la simpatía de los inversores. Sofía no podía creer lo frío y calculador que había sido Arturo. Mateo no había sido más que una herramienta para él. Sofía sintió ira, tristeza y culpa todo a la vez. Sabía que Arturo era cruel, pero no había imaginado que llegara tan lejos. Durante mucho tiempo se quedó mirando los documentos. Luego los imprimió, los guardó en su unidad de respaldo y respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de probar que Arturo era corrupto. Se trataba de proteger a Mateo completamente para siempre. No tenía a nadie más. Merecía saber la verdad, incluso si le rompería el corazón. Al día siguiente, Sofía regresó al vecindario cerca de la mansión. No entró, pero esperó cerca de la escuela de Mateo. Cuando lo vio salir con su conductor, encontró la manera de pasarle una nota sin ser vista. La nota le decía que se encontrara con ella en un parque cercano después del almuerzo. Esa tarde, cuando llegó, su rostro se iluminó cuando la vio, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio su expresión seria. Se sentaron en un banco bajo un árbol, y Sofía le explicó cuidadosamente lo que había encontrado. Le mostró los documentos. Al principio, Mateo no entendió. Miró los papeles, confundido. Luego, poco a poco, la verdad se asentó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Comenzó a hacer preguntas que Sofía no sabía cómo responder. Preguntó por qué Arturo había mentido, por qué el orfanato lo entregó, y si algo de eso había sido real. Sofía solo pudo abrazarlo y repetir que nada de eso era su culpa. Lloró en sus brazos con el corazón roto. Mateo no dejó de llorar durante mucho tiempo. Abrazó a Sofía con fuerza, sin soltarla. Entre lágrimas seguía diciendo: «No quiero volver. Por favor, no me dejes otra vez». Sofía lo abrazó con fuerza y le prometió: «No lo haré. Nunca te dejaré otra vez». En ese momento, Mateo comenzó a llamarla mamá. No fue forzado. Salió de forma natural, como algo que siempre había querido decir, pero nunca había podido antes. Sofía sintió que sus propias lágrimas caían, pero se mantuvo fuerte. Tenía que hacerlo. Mateo la necesitaba más que nunca. Por primera vez, ambos entendieron que su vínculo ya no era solo emocional. Era real, como una familia. Sofía le secó la cara y le dijo que las cosas iban a cambiar. Le dijo que estaba reuniendo todo lo que necesitaban para detener a Arturo. Mateo preguntó qué pasaría con él. Sofía le prometió que encontraría la manera de mantenerlo, a salvo sin importar qué. Ya no solo lo estaba protegiendo, estaba luchando por él como una verdadera madre. Esa noche, Sofía regresó a su pequeño apartamento, cerró la puerta con llave y extendió todas las pruebas sobre la mesa. Tenía pruebas del sabotaje del ascensor, la adopción falsa, el fraude financiero y años de corrupción. Cada pieza estaba organizada, etiquetada y guardada en copias de seguridad digitales. No durmió. Trabajó toda la noche construyendo un archívolo suficientemente fuerte como para derribar a Arturo. Por la mañana, contactó a un abogado que había ayudado a denunciantes antes. Programaron una reunión. No compartió todo todavía, pero el abogado aceptó ayudarla a preparar el material para las autoridades. Sofía sabía que ir a la policía no sería suficiente. Arturo tenía contactos en todas partes. Necesitaba ir más alto, a personas que no pudieran ser compradas.
También escribió una carta explicando la situación de Mateo en caso de que algo le sucediera. Estaba cansada, pero por primera vez se sentía más fuerte que Arturo. Tenía la verdad. Él tenía mentiras, y ahora tenía a alguien a quien proteger que significaba más que nada. Mateo. En los días siguientes, Sofía evitó cualquier contacto con la mansión. Se mantuvo alejada sabiendo que Arturo probablemente estaba observando todo, pero se mantuvo en contacto con Mateo a través de mensajes cortos y ocultos. Él le dijo que las cosas dentro de la casa estaban tensas. Arturo actuaba más frío que nunca y no tenía idea de que Mateo ya sabía la verdad. El niño siguió las instrucciones de Sofía. Se mantuvo callado, escuchó con atención y evitó conversaciones que pudieran exponerlos. Sofía continuó reuniéndose con el abogado y preparando el informe final. Sabía que no podía demorarse mucho más. Arturo todavía tenía poder, pero ahora ella tenía algo más fuerte. Evidencia, testigos, motivo. Había sobrevivido a su ataque. Había descubierto sus secretos y ahora estaba lista para revelarlo todo. Sofía ya no tenía miedo. Ya no estaba solo limpiando habitaciones o sobreviviendo en silencio. Iba a hablar, y cuando lo hiciera, todo lo que Arturo había construido se derrumbaría. Por primera vez, ella tenía más poder del que él podía imaginar, y estaba lista para usarlo. Arturo finalmente se había enterado de que Sofía no se había rendido. De alguna manera, incluso después de ser removida de la mansión y acusada falsamente, seguía activa. Había reunido documentos, contactado a abogados y estaba planeando algo grande. Arturo estaba furioso. Se sentía amenazado, acorralado. No le importaba cómo, pero quería que la detuvieran. Esta vez para siempre. Dio una orden a su equipo de seguridad privado: localizar a Sofía y terminar el trabajo. Les dijo que fueran al apartamento donde se creía que se estaba escondiendo con Mateo. Su plan era enviar un mensaje. Cualquiera que fuera en su contra pagaría. Esa misma noche, 2 hombres de seguridad fueron enviados a irrumpir en el apartamento. Pero cuando llegaron, Sofía y Mateo ya se habían ido. El lugar estaba vacío, ni rastro de ellos. Arturo no sabía que Sofía había anticipado esto. Se había mudado días antes, alojándose en un lugar seguro proporcionado por el abogado. Para cuando sus hombres fracasaron, ya era demasiado tarde para Arturo. Esa misma tarde, mientras Arturo todavía intentaba entender qué había salido mal, sucedió algo que lo cambiaría todo. Los canales de noticias comenzaron a transmitir una historia de última hora. Reporteros en televisión mostraban documentos, correos electrónicos e incluso grabaciones de video. Expusieron una serie de crímenes que involucraban a Arturo: Valdepeña, fraude financiero, adopción ilegal, amenazas e intento de asesinato. Imágenes de los documentos de adopción, falsificados, y clips de audio de conversaciones con el técnico del ascensor se mostraron en la televisión nacional. La noticia se extendió rápidamente. En cuestión de horas, el nombre de Arturo estaba en todas partes. Los socios comerciales se retiraron. Las acciones vinculadas a sus empresas cayeron bruscamente. Las personas que alguna vez lo elogiaron ahora se negaban a asociarse con él. Dentro de la mansión, Arturo entró en pánico. Intentó llamar a sus abogados, pero nadie respondió. Sabía lo que se avecinaba. Reunió dinero, identificaciones falsas y un pasaporte falsificado que había preparado para emergencias. Su plan era abandonar el país antes de que llegara la policía. Ya no le importaba nada más. Su único objetivo era escapar. Pero las autoridades ya se le habían adelantado. Actuando sobre la evidencia proporcionada anónimamente por el equipo legal de Sofía, un juez aprobó una acción inmediata. La policía rodeó la mansión temprano en la noche. Vehículos negros se detuvieron en las puertas. Oficiales uniformados entraron a la propiedad con órdenes de registro. A nadie se le permitió salir. Incautaron computadoras, discos duros, teléfonos y documentos de cada habitación. Arturo intentó escapar por una entrada lateral, sosteniendo una pequeña maleta con dinero y su pasaporte falso, pero no llegó lejos. 2 oficiales lo derribaron cerca del garaje y lo arrestaron en el acto.
Gritó, negó todo y acusó a todos de mentir, pero nadie lo escuchó. Las cámaras capturaron el momento. La imagen del una vez poderoso, multimillonario siendo esposado, rápidamente llegó a las redes sociales. Dentro de la mansión, algunos miembros del personal lloraban, otros observaban en silencio. Arturo Valdepeña, temido y respetado durante años, finalmente estaba siendo derribado, y todo el país estaba observando cómo sucedía en tiempo real. Mientras se llevaban a Arturo, los trabajadores sociales entraron a la mansión con instrucciones claras. Su trabajo era localizar a Mateo y garantizar su seguridad. Lo encontraron en una de las habitaciones de arriba con 2 empleadas. No se resistió. Había estado esperando este momento, tal como Sofía le había dicho. Los trabajadores sociales le explicaron que todo estaba bien, que ahora estaba a salvo y que lo llevarían a un lugar protegido. Mateo asintió. No habló mucho, pero sostenía un pequeño dibujo en la mano, uno que había hecho de Sofía. Mientras se alejaban de la mansión, Mateo miró por la ventana sin decir una palabra. Ya no tenía miedo. Se sentía aliviado. Por primera vez no estaba rodeado de miedo o silencio. En algún lugar, Sofía estaba esperando, y él confiaba en ella por completo. Ella le había prometido que nunca volvería a estar solo, y había cumplido esa promesa incluso cuando todo parecía imposible. En la estación de policía, Sofía llegó con todo lo que tenía. La memoria USB estaba llena de evidencia organizada, carpetas con documentos, grabaciones de voz y correos electrónicos. También trajo testimonios escritos de empleados que habían trabajado para Arturo y que finalmente estaban dispuestos a hablar. Se sentó en una pequeña habitación con 2 detectives y expuso todo. Contó la historia completa paso a paso, la adopción ilegal, el sabotaje del ascensor, las amenazas, las acusaciones falsas. Explicó cómo Arturo había intentado silenciarla y cómo Mateo le había salvado la vida. Los oficiales escucharon atentamente, tomaron notas y copiaron todo lo que ella proporcionó. No quedaba ninguna duda. La evidencia era clara, innegable. Sofía no lloró ni levantó la voz. Se mantuvo tranquila, concentrada y respondió a cada pregunta. Había esperado este momento durante tanto tiempo, y ahora finalmente estaba sucediendo. Antes de irse, uno de los oficiales le dio las gracias. Dijo que sin ella nada de esto habría sido posible. Sofía asintió. No buscaba gracias, solo justicia. En 24 horas, los medios explotaron. Cada periódico, estación de televisión y sitio web cubrió el caso. La verdad sobre Arturo Valdepeña salió a la luz. Los titulares lo llamaban el multimillonario del fraude, el hombre detrás de la máscara y el imperio de las mentiras. Los videos de su arresto se repetían constantemente. El público reaccionó con conmoción e ira. Las personas que alguna vez lo admiraron ahora pedían su castigo. Antiguas víctimas se presentaron confirmando la historia de Sofía. Las redes sociales se inundaron de comentarios apoyando su valentía y pidiendo justicia para Mateo. Arturo enfrentó múltiples cargos: corrupción, adopción ilegal, intento de asesinato, fraude fiscal y obstrucción de la justicia. En poco tiempo, el hombre que una vez lo controló, todo estaba encerrado en una celda de prisión, esperando el juicio. Ya no era temido, era odiado. Su poder, su dinero y su nombre no significaban nada ahora. Mientras tanto, Sofía permaneció en silencio, evitando el centro de atención. Había hecho lo que tenía que hacer. El imperio que Arturo había construido se había ido, y esta vez no había escapatoria. El juicio de Arturo Valdepeña se convirtió en el evento más comentado. Todos los medios de comunicación del país siguieron el caso de cerca. La gente se reunía alrededor de sus televisores y teléfonos para ver las actualizaciones. Los reporteros se paraban frente al juzgado cada día esperando nueva información. Las cámaras capturaron a Arturo siendo escoltado, dentro y fuera de la sala del tribunal con esposas. Ya no era el hombre poderoso que solía ser. Dentro la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, exempleados, víctimas e incluso ciudadanos curiosos vinieron a presenciar la caída de uno de los empresarios.
más temidos del país. La seguridad era estricta y cada sesión traía revelaciones más impactantes. Sofía se sentaba con su abogado todos los días, tranquila pero concentrada. Mateo fue mantenido alejado de la prensa bajo protección. A medida que continuaba el juicio, quedó claro que no se trataba solo de un crimen. Se trataba de años de mentiras, abuso de poder y manipulación. Lo que Arturo había construido durante décadas ahora estaba siendo desmantelado pieza por pieza frente a toda la nación. Uno por uno, antiguos socios comerciales y cómplices se presentaron. Muchos de ellos habían trabajado con Arturo durante años. Algunos habían firmado documentos falsos para él. Otros lo habían ayudado a mover dinero a través de compañías fantasma. La mayoría tenía miedo de hablar al principio, pero después de ver la evidencia que Sofía había proporcionado, decidieron cooperar a cambio de sentencias más leves. Sus testimonios confirmaron todo: fraude, sabotaje, adopción ilegal y amenazas. Cada testigo añadía otra pieza al rompecabezas. Un ex ejecutivo incluso admitió que le habían pagado mensualmente solo para que guardara silencio. El juez escuchó atentamente, escribiendo notas y haciendo preguntas directas. El tribunal guardó silencio mientras salían estas confesiones. El daño que Arturo había causado no era solo financiero, había arruinado vidas. Y ahora esas historias finalmente estaban siendo contadas. Las personas que una vez estuvieron a su lado ahora estaban en su contra, tratando de protegerse a sí mismas. Sus confesiones hicieron el caso más fuerte. Arturo se sentó en silencio en la mesa de la defensa, escuchando todo, sabiendo que su imperio se estaba derrumbando frente a él. Cuando Sofía subió al estrado, la sala quedó en completo silencio. Se puso de pie, caminó hacia el frente y se enfrentó al tribunal sin dudarlo. Su voz era firme mientras hablaba sobre el sabotaje del ascensor, las amenazas que recibió y cómo Arturo intentó deshacerse de ella para proteger sus secretos. Les contó cómo encontró los documentos que probaban que la adopción de Mateo era ilegal y cómo tuvo que huir y esconderse para protegerse a sí misma y al niño. También describió el dolor de Mateo, cómo el niño había sido utilizado y engañado durante años. La gente en la sala del tribunal estaba conmovida. Algunos se secaron las lágrimas. Los reporteros escribían rápidamente capturando cada palabra. Sofía no pidió piedad. Dijo la verdad para que se pudiera hacer justicia. Su coraje causó un fuerte impacto. El juez le agradeció al final de su declaración. Todos en esa sala entendieron que ella no era solo una testigo. Ella era la razón por la que Arturo finalmente había sido detenido. El veredicto llegó después de semanas de audiencias. El juez revisó cada archivo, testimonio y grabación. Luego vino la decisión final. Arturo Valdepeña fue declarado culpable de todos los cargos. La lista de crímenes era larga: corrupción, fraude, intento de asesinato, adopción ilegal y obstrucción de la justicia. Fue sentenciado a décadas de prisión. No habría posibilidad de libertad condicional por mucho tiempo. El tribunal también dictaminó que sus propiedades y activos financieros serían incautados. Arturo no mostró emoción cuando se leyó la sentencia, pero para el público fue un momento de victoria. Durante años había actuado como intocable. Ahora la justicia había demostrado lo contrario. Sofía tomó la mano de Mateo fuera del juzgado mientras los reporteros se reunían. No dio un discurso. Simplemente dijo: se acabó. Y eso fue suficiente. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Arturo, el hombre que había causado tanto miedo y dolor, se había ido. La ley había hecho su trabajo, y ninguna cantidad de dinero o poder había podido detenerla. Después del juicio, el gobierno tomó el control del patrimonio de Arturo. Sus empresas fueron cerradas y sus cuentas bancarias congeladas. Una gran parte del dinero recuperado se utilizó para ayudar a las personas que habían sido perjudicadas por sus acciones. Ex empleados, inversores que habían sido engañados y otros que habían perdido todo debido a las estafas de Arturo recibieron parte de la compensación. Sofía y Mateo también fueron incluidos. Se les dio una reparación financiera por el sufrimiento que habían soportado. No se trataba solo del dinero, era un reconocimiento de todo lo que habían pasado.
Sofía usó los fondos para reconstruir una vida estable para ambos. Se aseguró de que Mateo tuviera acceso a una buena escuela, terapia y todo lo que necesitaba para sanar. Mientras tanto, la mansión donde todo había sucedido fue puesta en subasta. Gente de todas partes vino a verla. Finalmente se vendió. El edificio que una vez representó el miedo y las mentiras ya no era de Arturo. Su legado estaba terminado, reemplazado por la verdad y las consecuencias de sus acciones. Mientras el polvo se asentaba, el país reflexionaba sobre lo que había sucedido. La caída de Arturo Valdepeña no fue solo la caída de un hombre, fue que el fin de un legado corrupto. Durante años, había usado el dinero y la influencia para controlar todo a su alrededor. Pero al final, eso no lo salvó. El juicio demostró que el poder no está por encima de la ley. Sofía se convirtió en un símbolo de fuerza. La gente admiraba su valentía, su paciencia y su negativa a permanecer en silencio. Mateo, una vez un niño olvidado en una mansión fría, ahora tenía un futuro. El tribunal le había dado protección legal, y Sofía fue nombrada oficialmente su tutora. Los dos comenzaron una nueva vida juntos, libres de miedo. No hablaban mucho del pasado. Se centraron en construir algo mejor. La mansión, las mentiras y Arturo estaban todos detrás de ellos ahora. El sistema de justicia había hecho su parte. Lo que una vez pareció imposible había sucedido. El poder había caído y la verdad finalmente había ganado. Habían pasado meses desde que terminó el juicio y Arturo Valdepeña fue enviado a prisión. La vida había cambiado por completo para Sofía y Mateo. Ya no vivían con miedo. Ahora vivían en una casa pequeña y tranquila en el campo. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia. Era tranquila y estaba llena de calidez. Sofía había elegido el lugar con cuidado. No quería nada que les recordara el pasado. La casa tenía un jardín, una valla de madera y dos pequeñas habitaciones, una para ella y otra para Mateo. Cada mañana seguían una nueva rutina. Sofía preparaba el desayuno y Mateo se alistaba para la escuela. Tenía ropa nueva, útiles escolares y una mochila que le encantaba. Caminaba a la escuela con otros niños de la zona y volvía a casa con historias y dibujos. Su risa llenaba la casa, algo que una vez había faltado en su vida. Ya no tenía pesadillas, ya no evitaba los abrazos. Llamaba orgullosamente a Sofía mamá, y ella respondía con amor cada vez. Sofía había usado parte del dinero de la compensación del juicio para comenzar algo importante. Con la ayuda de su abogado y algunos voluntarios, abrió una pequeña institución en el pueblo cercano. Era un refugio para niños, aquellos que habían sido abandonados, abusados o dejados sin protección. Lo llamó Nuevos Horizontes. El edificio era modesto, pero tenía todo lo que los niños necesitaban: camas, comida, apoyo escolar y seguridad. Sofía lo visitaba a menudo, ayudaba a organizar actividades y escuchaba la historia de cada niño con atención. Sabía lo que significaba sentirse solo y no deseado, y no quería que ningún niño volviera a sentirse así. El personal fue capacitado no solo para cuidar a los niños, sino para tratarlos con respeto. Lentamente, el refugio comenzó a recibir apoyo de otros en la comunidad. Llegaron donaciones. La gente se ofreció como voluntaria y las escuelas locales ofrecieron ayuda. Lo que comenzó como un pequeño sueño se convirtió en algo más grande. Sofía no lo hacía por atención, lo hacía porque importaba. Las noticias de lo que Sofía había hecho se difundieron. Los reporteros cubrieron su historia, pero esta vez el foco era diferente. Hablaron de su fuerza, su lucha por la justicia y cómo había convertido el dolor en propósito. Los artículos la llamaban una voz para los sin voz y una madre por elección, no por sangre. Personas de todo el país escribieron cartas de apoyo. Algunos compartieron experiencias similares agradeciéndole por ser valiente. Otros ofrecieron ayuda queriendo ser parte del cambio. Sofía no dejó que la fama la distrajera. Mantuvo su vida simple y enfocada en Mateo, pero en el fondo estaba orgullosa, no del reconocimiento, sino de lo que había superado. La mujer que una vez trabajó en silencio,
limpiando habitaciones y escondiéndose del peligro. Ahora era un símbolo de esperanza. Y Mateo, una vez utilizado como tapadera para los crímenes de alguien, ahora crecía en un mundo lleno de amor, libre para ser un niño. Su historia había inspirado a la gente, y su futuro no se parecía en nada a su pasado. Los días de Mateo ahora estaban llenos de paz. Tenía amigos en la escuela. Jugaba al fútbol los fines de semana y pasaba las tardes haciendo tareas o leyendo. Sofía lo ayudaba con sus estudios y siempre le preguntaba por su día. A veces cocinaban juntos o plantaban flores en el jardín. Por la noche veían películas y compartían bocadillos en el sofá. Mateo sonreía más, se reía sin reprimirse. Las sombras de su pasado se desvanecían lentamente. Todavía recordaba la mansión, el silencio y el miedo, pero ya no lo controlaban. Cada vez que tenía un mal sueño, Sofía estaba allí. Lo escuchaba, lo consolaba y le recordaba que ahora estaba a salvo. Tenía una habitación llena de dibujos y libros. En una pared había enmarcado un dibujo que hizo de él y Sofía tomados de la mano. Había escrito, «Mi verdadera familia». Esa imagen significaba más para Sofía que cualquier otra cosa. Una vez había luchado solo para sobrevivir. Ahora tenía algo que proteger y alguien que la amaba profundamente. La mansión donde Arturo vivió alguna vez permaneció vacía. Después del juicio nadie quiso comprarla. La gente decía que cargaba con demasiados malos recuerdos. Las grandes habitaciones permanecían intactas, las ventanas cubiertas de polvo y los pasillos silenciosos. Se convirtió en un símbolo de todo lo que salió mal. Un lugar construido sobre mentiras, miedo y codicia. Nadie caminaba cerca de él. Los turistas a veces pasaban, curiosos por ver dónde sucedió todo, pero la mayoría de los lugareños lo evitaban. Se erguía como una advertencia, que el poder sin conciencia siempre termina en ruina. Sofía a veces pensaba en esa casa. Ya no sentía odio, solo tristeza. Le recordaba lo lejos que habían llegado. No hablaba de ello con Mateo a menos que él preguntara. La mansión ya no tenía control sobre sus vidas. Era solo un edificio congelado en el tiempo. Su mundo había avanzado, lejos de ese lugar. Sofía no tenía interés en el pasado. Ahora su enfoque estaba en lo que había construido con amor, esfuerzo y verdad. Cada mañana, Sofía se paraba frente a su casa unos minutos antes de comenzar el día. Miraba al cielo, respiraba profundamente y se sentía agradecida. La vida no era perfecta, pero era honesta. Estaba llena de decisiones reales y paz real. No tenía empleadas, ni conductores ni guardias. Pero tenía algo mucho mejor: libertad, un hijo amoroso y un hogar lleno de verdad. Mateo salía y se paraba a su lado, generalmente cargando su mochila, sonriendo. «¿Lista, mamá?», preguntaba y ella asentía. Caminaban juntos hacia el autobús escolar de la mano. Sofía ya no temía el futuro. Había enfrentado todo lo que pensaba que no podía y había salido más fuerte. Había ayudado a otros. Se había reconstruido a sí misma. Había criado a un niño que ahora se sentía seguro, amado y orgulloso. Mientras miraba hacia el horizonte creía algo profundamente. No importa cuán oscuro pueda ser el pasado, el bien siempre encuentra un camino. Incluso después de las peores tormentas, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.